El sonido de la puerta de la cocina siendo derribada fue como un trueno, haciendo añicos el silencio de la rica residencia de los Arévalo en Cartagena. Soldados de la corona, con sus armaduras y alabardas, invadieron el recinto, esperando encontrar a un ladrón, tal vez una pelea. En cambio, encontraron una escena de calma infernal. El aire era la primera agresión, un vapor espeso y aceitoso que se aferraba a la garganta, casi imposible de respirar. Y el olor era un hedor dulzón y empalagoso, la antítesis del aroma de una comida. Era un olor a carne cocida por demasiado tiempo, un hedor de profanación que hizo que los estómagos de los veteranos soldados se revolvieran instantáneamente. En el centro de la cocina, que parecía una antecámara del infierno, un fuego violento rugía bajo un inmenso caldero de cobre, del tipo usado para procesar azúcar o para teñir grandes cantidades de tela. El contenido del caldero burbujeaba furiosamente, liberando la mayor parte del vapor nauseabundo que llenaba la sala. Burbujas de grasa subían a la superficie y estallaban, liberando nuevas oleadas del enfermizo olor. El sonido del líquido hirviendo era el único ruido en la estancia, un sonido constante e hipnótico que parecía ser la banda sonora de un ritual macabro. La visión era tan extraña y perturbadora que los soldados vacilaron, sus armas pareciendo de repente inútiles. Al lado de esta visión infernal, inmóvil como una estatua de basalto, estaba Suri, la cocinera de la casa. El calor y el vapor parecían no afectarla. Simplemente estaba allí, con las manos a los costados, los pies firmemente plantados en el suelo de piedra. Sus ojos, normalmente bajos en su misión, estaban abiertos y fijos en un punto de la pared frente a ella, pero no veían nada de este mundo. Estaban vacíos, huecos, las ventanas de un alma que había partido y dejado atrás solo un cascarón para ejecutar una tarea final. No reaccionó a la puerta rota, a los hombres armados, a nada. Su calma era lo más aterrador en la sala. Uno de los soldados, un sargento de rostro curtido, reunió su coraje. «En nombre del rey, ¿qué está pasando aquí?», gritó, su voz sonando extrañamente ahogada en la densa atmósfera. Suri no respondió, no parpadeó. Su silencio fue más perturbador que cualquier confesión. El sargento, con el estómago revuelto, dio un paso adelante, luego otro, acercándose con cautela al caldero burbujeante. Necesitaba ver, necesitaba entender la fuente de aquel olor, de aquella aura de maldad pura. Estiró el cuello, usando el mango de su alabarda para apartar un poco del espeso vapor y mirar dentro. Lo que vio rompió su compostura de soldado al instante. Su rostro, antes severo, se contrajo en una máscara de puro horror e incredulidad. Sus ojos se desorbitaron. Su boca se abrió en un grito silencioso. Se tambaleó hacia atrás, soltando su arma, que cayó al suelo con un estruendo metálico que nadie notó. Se llevó las manos a la boca, sus hombros convulsionando, y se dio la vuelta, vomitando violentamente en el suelo de la cocina. El contenido de su estómago se mezcló con la suciedad, una reacción visceral y primitiva a la visión que su mente se negaba a procesar. Los otros soldados miraron a su sargento en pánico, luego a la figura inmóvil de Suri, y de vuelta al caldero. No necesitaron mirar dentro. La reacción de su líder les contó todo lo que necesitaban saber. En aquella cocina, aquella noche, no había ocurrido un simple asesinato. Algo mucho más antiguo y terrible había sucedido. No había sido la justicia de los hombres, ni la de Dios. En la casa de los Arévalo, la justicia del diablo había sido meticulosamente preparada, cocida a fuego lento y finalmente servida. Suscríbete para descubrir la historia de dolor y crueldad que transformó a una madre afligida en la legendaria cocinera del diablo. La historia de Suri no comenzó en la cocina de los Arévalo, sino en una aldea soleada en África Occidental, a miles de kilómetros de distancia. Allí, no era una esclava, sino una mujer respetada. Era una curandera, conocedora de las hojas y raíces que podían aliviar la fiebre o calmar el dolor. Y, más importante, era madre. Tenía 2 hijos pequeños cuyas risas eran la música de su existencia. Su vida era rica en comunidad, en propósito y en amor. Era una guardiana de la vida, una fuente de consuelo y sabiduría para su pueblo.
Esa era la mujer que los traficantes de esclavos le robaron al mundo, el fantasma de una vida que atormentaba cada momento de su cautiverio. La captura fue un infierno de fuego y gritos. Su aldea fue atacada al amanecer. Vio a su marido ser asesinado mientras intentaba defenderlos. En medio del caos, fue separada de sus hijos. La última visión que tuvo de ellos fue la de sus rostros aterrorizados siendo arrastrados en una dirección diferente. Esa imagen, congelada en su memoria, se convirtió en su tortura diaria. El viaje en el navío negrero fue una pesadilla de enfermedad y desesperación, pero nada se comparaba con el dolor lancinante de aquella separación. Al llegar a Cartagena, ya no era Suri, la curandera, la madre. Era solo una pieza de carga, un cascarón vacío cuyo corazón había sido arrancado. Fue comprada por Don Mateo de Arévalo, un próspero comerciante cuya reputación en la ciudad era la de un hombre piadoso y un pilar de la comunidad. La casa de los Arévalo, en la calle de la Amargura, era una de las más bellas de Cartagena, con una fachada blanca inmaculada y balcones de hierro forjado cubiertos de bugambillas. Para el mundo exterior, era un hogar de orden y respetabilidad, pero para los esclavos que vivían dentro de sus muros, la casa era una prisión, y Don Mateo, su sádico carcelero. La belleza de la casa era una mentira, una fachada que ocultaba la podredumbre moral que florecía en su interior. Don Mateo de Arévalo era un maestro de la crueldad psicológica. Mientras otros amos usaban el látigo para dominar el cuerpo, Don Mateo se especializaba en quebrar el espíritu, y Zuri, con su dolor silencioso y su dignidad resiliente, se convirtió en su blanco favorito. Descubrió rápidamente la historia de sus hijos perdidos y transformó la mayor tragedia de ella en su herramienta de tortura más eficaz. La humillaba constantemente, haciendo preguntas crueles como ¿crees que tus hijos todavía te recuerdan, Suri? ¿O será que ya tienen una nueva madre? La obligaba a servir en fiestas donde otras mujeres exhibían a sus hijos, solo para observar el dolor en su rostro. Su maldad era creativa e incesante. La apodó Madre de las Sombras, un título que usaba con una sonrisa burlona. Cuando un nuevo cargamento de esclavos llegaba con niños, los traía a la cocina para que Suri los viera, diciendo, «Mira, Suri, tal vez uno de estos pueda reemplazar a los que perdiste». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para mantenerla en un estado perpetuo de duelo y desesperación. Él no quería que ella olvidara su dolor, quería que se ahogara en él, pues el sufrimiento de ella era el espejo en el que él veía reflejado su propio poder absoluto. Y el veneno de Don Mateo infectó a sus 3 hijos. Javier, el mayor, de 12 años, era un tirano en miniatura, que ya imitaba la postura arrogante de su padre. Carlos, de 10, era astuto y encontraba placer en tenderle pequeñas trampas a Suri en la cocina, como derramar aceite en el suelo. El menor, Mateo, de 8 años, era quizás el más cruel, usando la inocencia de su edad para proferir los insultos más directos, repitiendo las frases que oía de su padre sobre los hijos salvajes de Suri. No eran niños inocentes corrompidos. Eran participantes activos y entusiastas en la tortura diaria de su cocinera. Formaban una jauría. Cuando su padre no estaba cerca, los niños la atormentaban de otras maneras. Le tiraban del pelo cuando se inclinaba a coger una olla, arrojaban insectos en su comida, escupían a su paso. El juego favorito de ellos era imitar a Suri, donde se tambaleaban por la cocina, fingiendo llorar por sus hijos perdidos, mientras se carcajeaban. Suri soportaba todo con un silencio pétreo. Años de abuso le habían enseñado que cualquier reacción, cualquier lágrima, solo los alentaría. Se convirtió en un fantasma en su propia cocina, moviéndose con una obediencia vacía, su rostro una máscara impenetrable. La cocina era su dominio y su celda, un lugar de calor sofocante, humo y trabajo sin fin. Pasaba sus horas rodeada de cuchillos afilados, del fuego crepitante del fogón y de enormes calderos de cobre. Eran las herramientas de su oficio, los instrumentos con los que creaba los banquetes para la familia que la atormentaba. Conocía cada cuchillo, cada olla, cada llama. En aquella sala claustrofóbica, ella era la reina de un reino de dolor. Y sin que nadie lo supiera, aquellas herramientas de cocina, día tras día, comenzaron a parecer otra cosa en sus manos. Armas en potencia,
instrumentos de una justicia que apenas se atrevía a imaginar. A pesar de todo, Suri se aferraba a un último y minúsculo vestigio de su pasado, de su identidad, escondida en un pequeño agujero en la pared detrás de una piedra suelta. Guardaba una pequeña pulsera de cuentas de semillas. No era una joya de valor, pero era el objeto más preciado del mundo para ella. Había sido hecha por su hijo mayor, un regalo torpe y lleno de amor que le había dado poco antes de que los separaran. Era lo único tangible que le quedaba de él, la única prueba física de que su vida anterior, su felicidad, había existido realmente. Todas las noches, cuando la casa se silenciaba, Suri cogía la pulsera. En la oscuridad de su pequeño catre, la sostenía, sintiendo la textura de las cuentas gastadas en sus dedos, susurrando el nombre de sus hijos. Aquel pequeño ritual era su ancla. Era lo que le impedía disolverse por completo en el dolor y el odio. Era su oración silenciosa, su conexión con la mujer que había sido. La pulsera no era solo un objeto, era el relicario de su alma, el último fragmento de amor en un mundo consumido por la crueldad. El descubrimiento ocurrió en una tarde ociosa. Javier, el hijo mayor de don Mateo, aburrido y buscando algo que romper, estaba husmeando en la cocina. Notó la piedra suelta en la pared y, con la curiosidad cruel de un niño, la quitó. Allí dentro encontró la pequeña pulsera. No vio su valor sentimental, vio solo un objeto extraño, un secreto, y supo al instante que había encontrado una nueva y maravillosa manera de atormentar a la cocinera silenciosa. Con una sonrisa maliciosa, llamó a sus hermanos. El juego de ellos comenzó. «¡Miren lo que esconde la bruja!», gritó Javier a sus hermanos, balanceando la pulsera en el aire. Suri, que estaba cortando verduras, se congeló. Sus ojos se fijaron en la pulsera, y por primera vez en años, una emoción cruda, pánico puro, rompió su máscara de indiferencia. Esa reacción fue exactamente lo que los niños querían. Empezaron a lanzarse la pulsera el uno al otro, riendo histéricamente, mientras Suri se movía torpemente entre ellos, sus manos extendidas en una súplica silenciosa, tratando de recuperar su tesoro. Don Mateo entró en la cocina, atraído por la conmoción. Se detuvo en la puerta y observó la escena, no con desaprobación, sino con una sonrisa de orgullo. Vio a sus hijos divirtiéndose, afirmando su dominio sobre la esclava. Vio la agonía en el rostro de Suri, una visión que siempre le producía un profundo placer. No intervino, solo se apoyó en el marco de la puerta y observó, su sonrisa alentando a los niños a escalar su crueldad. El tormento de ellos era una extensión de su propia voluntad, y él estaba satisfecho con sus pequeños aprendices. Viendo que su padre lo aprobaba, Javier llevó el juego a un nuevo nivel. Cogió la pulsera y la sostuvo sobre el fuego del fogón, haciéndola balancearse hacia adelante y hacia atrás. ¿Quieres tu basura, Suri? Cógela, se burló, mientras Suri soltaba un pequeño gemido de desesperación. Don Mateo, decidiendo que el entretenimiento ya había durado suficiente, caminó lentamente hacia sus hijos. Le quitó la pulsera de la mano a Javier. Por un momento, Suri pensó que podría devolvérsela. En lugar de eso, la miró directamente a los ojos. Una mirada de puro desprecio y poder. Y entonces, con un movimiento casual, la arrojó al corazón del fuego. El plástico de las cuentas baratas y las semillas secas prendieron fuego al instante. Suri observó, paralizada, mientras la última conexión tangible con su hijo, con su vida, con su humanidad, se retorcía, se ennegrecía y se convertía en cenizas y humo. En ese momento, el sonido del fuego, las risas de los niños, la respiración de su amo, todo desapareció. Un silencio profundo y frío descendió sobre el alma de Suri. La mujer que había sufrido, que había soportado, que se había aferrado a un único recuerdo, murió allí. Y en el vacío que dejó atrás, algo antiguo, implacable y terriblemente tranquilo despertó. El meticuloso plan para su venganza estaba trazado, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que logrará su venganza? Comenta tu predicción, deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. En los días que siguieron a la destrucción de su último recuerdo, Suri se convirtió en un autómata. Si antes era silenciosa, ahora su silencio era una presencia física en la casa,
una quietud tan profunda y antinatural que incluso los niños Arévalo, instintivamente, disminuyeron sus provocaciones. Confundieron su vacío con una derrota final, la prueba de que su espíritu había sido completamente quebrado. Mal sabían que no estaban presenciando el fin de su alma, sino la gestación de un monstruo nacido de sus cenizas. Una oportunidad perfecta para su venganza se presentó cuando la esposa de don Mateo anunció que pasaría unos días fuera, visitando a una hermana enferma. La casa y sus verdugos estarían solos con ella. La noche de la partida de la señora, Suri comenzó a preparar la cena como siempre. Sus movimientos en la cocina eran más precisos y económicos que nunca. Cortó las verduras, preparó la carne y comenzó a cocinar un rico estofado, el plato favorito de don Mateo. Pero aquella noche añadió un ingrediente especial, uno que no estaba en la despensa. De un pequeño saco de cuero escondido en sus aposentos, extrajo un polvo fino y pálido. Eran las raíces de una planta de su tierra natal, molidas a la perfección, un somnífero poderoso, sin olor ni sabor. Una receta no para curar, sino para silenciar. Con manos firmes, lo mezcló en la olla. La mesa del comedor estaba puesta con la habitual opulencia. Don Mateo y sus 3 hijos se sentaron, hambrientos y ruidosos. Suri sirvió la comida, moviéndose entre ellos como una sombra. Don Mateo, de buen humor, incluso le hizo un cumplido burlón. «Parece que finalmente te hemos quebrado. ¿No es así, Suri? La comida está mejor sin tus lágrimas para salarla». Los niños rieron, llenándose la boca con el estofado. Suri no reaccionó. Solo llenó sus copas, observándolos comer con una paciencia depredadora, sus ojos vacíos registrando cada cucharada que los llevaba más cerca del abismo que ella les había preparado. El efecto de la hierba fue lento, pero implacable. Mateo, el más joven y pequeño, fue el primero en sucumbir. Su cabeza comenzó a colgar y se durmió con la mejilla apoyada en la mesa, lo que provocó más risas de sus hermanos. Pero pronto, el letargo golpeó a Carlos, quien también se durmió en medio de una frase. Javier, el mayor, luchó contra el peso en sus párpados, pero fue una batalla perdida. Finalmente, el propio don Mateo, sintiendo una somnolencia abrumadora que atribuyó al vino, se reclinó en su silla y cayó en un sueño profundo y pesado. En pocos minutos, el comedor quedó en silencio, excepto por los ronquidos de los 4 hombres. El silencio fue la señal de Suri. Se levantó de su rincón en la cocina y entró en el comedor. Con una calma sobrenatural, comprobó el pulso de cada uno, asegurándose de que estaban en un sueño profundo, no en la muerte. La muerte sería un regalo que no les daría tan fácilmente. Satisfecha, se dio la vuelta y fue a la cocina. El fuego bajo el gran caldero de cobre, que había alimentado discretamente durante toda la tarde, ahora rugía con una furia anaranjada. La mezcla de agua y aceite de cerdo en su interior ya hervía violentamente, el vapor espeso llenando el aire con la promesa de un dolor inimaginable. El altar estaba listo, solo faltaban los sacrificios. Con una fuerza que desmentía su complexión y edad, Suri regresó y levantó el cuerpo inerte del pequeño Mateo. El niño, que en vida era un tormento, ahora era solo un peso muerto en sus brazos. Lo cargó sin esfuerzo hasta la cocina, el calor y el vapor envolviéndola como un abrazo infernal. Se detuvo junto al caldero burbujeante. No hubo una pausa, ningún momento de duda. Con la misma naturalidad con la que añadía un trozo de carne a un guiso, inclinó el cuerpo del niño sobre el borde y lo dejó caer. Hubo un golpe sordo cuando impactó el líquido, seguido de un siseo violento y el sonido de burbujas subiendo a la superficie. Repitió el proceso con una eficiencia robótica. Volvió al comedor y cogió a Carlos. También fue llevado a la cocina y depositado en el caldero. El sonido de la ebullición se volvió más agresivo, el olor en el aire más espeso. Luego fue el turno de Javier, el mayor, el que encontró su tesoro. Era más pesado, pero el odio de Suri era un combustible que le daba una fuerza sobrehumana. Lo arrastró por el suelo, el sonido de sus talones golpeando las baldosas, resonando por la casa silenciosa. También fue añadido a su receta de venganza. El caldero ahora contenía a los 3 pequeños tiranos, unidos en una muerte que nunca verían llegar. Por último, don Mateo, el amo, el arquitecto de su dolor. Arrastrarlo fue la tarea más ardua. Lo jaló por el cuello de la camisa,
su cuerpo pesado y flácido dejando un rastro por el suelo de la casa. En la cocina, lo posicionó junto al caldero. Por un momento, miró el rostro dormido del hombre que había destruido su vida, que se había reído de su dolor, que había quemado su última esperanza. En sus ojos vacíos, quizás hubo un destello, un flash de la mujer que había sido, pero desapareció tan rápido como vino. Con un esfuerzo final y gutural, lo empujó adentro. El caldero, ahora lleno, se desbordó. Aceite y agua hirviendo salpicaron el suelo de piedra. El sonido como el de una serpiente enfurecida. El terrible trabajo de Suri estaba completo. La familia Arévalo, o al menos su linaje masculino, estaba siendo lentamente disuelta en su propia cocina. El olor nauseabundo que los soldados encontrarían más tarde comenzó a formarse, una abominación que quedaría impregnada en aquellas paredes para siempre. La venganza, en su forma más literal y monstruosa, había sido ejecutada. El dolor de toda una vida había sido pagado en una sola noche. Suri no sintió nada, ni triunfo, ni alivio, ni horror, solo un vacío profundo y absoluto. El fuego que la había impulsado se había consumido junto con la pulsera de su hijo. Lo que quedó fue un cascarón, una concha hueca. No intentó limpiar, no intentó huir. Cogió un pequeño banco de madera, lo colocó a una distancia segura del fuego y del caldero, y se sentó. Se quedó allí, en la sala caliente y ruidosa, observando el vapor subir, escuchando el sonido de su venganza burbujear, y esperó tranquilamente a que el mundo exterior viniera a descubrir lo que la cocinera del diablo había servido para cenar. La escena que los soldados de la corona encontraron en la cocina de los Arévalo quedaría grabada en sus mentes para siempre, una pesadilla de la que nunca despertarían por completo. Después de que el sargento vomitara, el horror se extendió entre los hombres. Con un coraje nacido del deber, confirmaron lo que sus sentidos ya les decían. Dentro del caldero, en medio del agua grasienta y hirviendo, flotaban los cuerpos de don Mateo y sus 3 hijos, sus pieles pálidas y cocidas, sus facciones contraídas en una parodia grotesca del sueño. La visión era una abominación, una profanación tan absoluta del orden natural que trascendía el asesinato y entraba en el reino del sacrilegio. Era la obra de un demonio, no de un ser humano. Ante aquel horror indescriptible, los soldados se volvieron hacia Suri, que todavía estaba sentada en su banco, observándolos con sus ojos vacíos. El miedo que sentían de ella era palpable. Con las espadas en ristre, se acercaron como si estuvieran acorralando a un animal salvaje. «En nombre de Dios, levántate, bruja», gritó uno de ellos. Suri se levantó lentamente, sin prisa. No ofreció resistencia. Simplemente extendió las muñecas hacia adelante, ofreciéndolas para ser encadenadas. Su pasividad, su calma sobrenatural ante la carnicería que ella misma había creado, era más aterradora que cualquier lucha. La ataron con una brutalidad nacida del pavor, tratándola como un objeto maldito que podría contaminarlos con un simple toque. La noticia de lo que ocurrió en la calle de la Amargura se extendió por Cartagena como una enfermedad. Al principio, era un rumor tan monstruoso que fue descartado como una fantasía enfermiza. ¿Una cocinera que hirvió a la familia de su amo? Era el tipo de historia que se contaba para asustar a los niños. Pero cuando se vio a los soldados escoltando a una Suri silenciosa y encadenada fuera de la residencia, y cuando los oficiales de la corona sellaron la casa, la terrible verdad comenzó a asentarse. El rumor se convirtió en un hecho, y un escalofrío colectivo de horror y fascinación recorrió la ciudad, desde los palacios de la élite hasta los mercados de esclavos más concurridos. La reacción en Cartagena fue sísmica. Para los amos de esclavos y sus familias, el acto de Suri era la materialización de su peor miedo, la rebelión no en las plantaciones lejanas, sino en sus propias cocinas, en los lugares más íntimos de sus hogares. La paranoia se instaló. Cocineros y criados de toda la vida pasaron a ser vistos con sospecha. En los barrios de esclavos, la historia se contaba en susurros de asombro. No había celebración, solo un pavor reverencial. Suri no era vista como una heroína, sino como una fuerza terrible de la naturaleza, una personificación del dolor y la venganza que todos ellos sentían, pero que ella, y solo ella,
se había atrevido a llevar a sus consecuencias más extremas. La casa de los Arévalos se convirtió en un lugar tabú. Se llamó a oficiales de la iglesia para que purificaran el lugar, pero salieron de allí pálidos y conmocionados, declarando que la maldad se había impregnado en las propias paredes. Realizaron rituales de exorcismo, pero el hedor de la muerte y el aura de sufrimiento parecían permanentes. La residencia, antes un símbolo de la riqueza y el estatus social de don Mateo, fue abandonada. Nadie se atrevía a reclamar los bienes, temiendo que estuvieran malditos. La casa fue dejada para que se pudriera, un monumento silencioso y temido al horror que había presenciado, sus ventanas vacías como las cuencas de un cráneo. El juicio de Suri fue un mero formalismo, un espectáculo rápido para satisfacer la necesidad de justicia de la ciudad. Fue llevada ante los magistrados, pero era como si estuvieran juzgando a una estatua. Se leyeron las acusaciones de asesinato múltiple y brujería. Los soldados dieron sus testimonios, sus voces aún temblando al describir la escena. Durante todo el proceso, Suri permaneció de pie, impasible, sus ojos vacíos fijos en algún punto más allá de sus jueces. No habló, no lloró, no confesó, no negó. Su silencio fue su condena final, la prueba, para todos los presentes, de que su alma ya no pertenecía a Dios. La sentencia fue tan brutal como el crimen, diseñada para impactar y aterrorizar. La corte, reflejando el pavor de la población, condenó a Suri a la más atroz de las muertes públicas. Sería atada a una carreta y llevada por las calles de Cartagena. En cada esquina, el verdugo la torturaría con tenazas al rojo vivo, arrancándole pedazos de carne. El terrible desfile terminaría en la plaza principal, donde sería quemada viva en una pira. El castigo no era solo para ejecutar a una asesina, sino para realizar un exorcismo público, para intentar purificar a la ciudad del mal que ella representaba y para grabar una advertencia en fuego en la mente de cada esclavo. Fue en esos días de terror, entre el descubrimiento del crimen y la anticipación de la ejecución pública, que el pueblo de Cartagena la bautizó. Necesitaban un nombre para el horror, una forma de categorizar lo que era incomprensible. Una mujer común no podría haber hecho aquello. Solo un demonio, un siervo del mismísimo diablo, podría haber concebido y ejecutado tal acto con semejante frialdad. Y así, su nombre africano, Suri, fue olvidado, reemplazado por el título que la inmortalizaría en la leyenda. Se convirtió para siempre en la cocinera del diablo. El nombre se extendió como la pólvora, sellando su legado como una figura del folclore más sombrío. El día de la ejecución de Suri amaneció como un feriado macabro en Cartagena. Las tiendas cerraron y las calles se llenaron de una multitud ansiosa, una mezcla de fieles que buscaban la purificación de la ciudad y de curiosos que anhelaban el espectáculo de horror. Había una atmósfera de carnaval sombrío en el aire, la anticipación de una violencia sancionada que serviría para reafirmar el orden y el poder. No estaban allí para ver la muerte de una mujer, sino para presenciar el exorcismo de un demonio, para sentirse seguros de nuevo, viendo el mal ser castigado de la forma más pública y dolorosa imaginable. La ciudad entera contenía la respiración, aguardando el inicio del último acto. La procesión comenzó al mediodía. Suri fue atada a una carreta de madera, su cuerpo expuesto a la multitud que gritaba insultos y arrojaba basura. En cada plaza principal que la carreta atravesaba, el verdugo, un hombre encapuchado y musculoso, cumplía la primera parte de la sentencia. Cogía tenazas de hierro al rojo vivo de un brasero portátil y las presionaba contra la piel de Suri. El sonido de la carne quemándose y el olor acre llenaban el aire, haciendo que algunos en la multitud se desmayaran, mientras otros gritaban en aprobación. Era un espectáculo de dolor, diseñado para quebrar cualquier espíritu, pero el espíritu de Suri, o lo que fuera que lo habitara ahora, no se quebró. Con cada nueva tortura, con cada toque del hierro candente, la multitud esperaba un grito, una súplica, un gemido, pero no venía nada. Suri no emitió un solo sonido. Su rostro, aunque contraído por el dolor que su cuerpo ciertamente sentía, permanecía como una máscara de indiferencia. Sus ojos vacíos miraban a través de la multitud, a través de sus verdugos, como si no fueran nada. Su silencio era su arma final. Transformó el castigo en un espectáculo de resistencia sobrenatural
y el miedo en la multitud comenzó a mezclarse con un pavor inexplicable. Finalmente, la procesión llegó a la plaza principal, donde se había erigido una enorme pira de madera. El destino final de Suri fue desatada de la carreta, su cuerpo una masa de quemaduras y heridas, y atada al poste central. Era el foco de miles de ojos, el sacrificio humano que limpiaría el pecado de la ciudad. Un inquisidor subió a un estrado e hizo un largo sermón sobre el mal, la brujería y la justicia divina, su voz resonando por la plaza mientras Suri permanecía en silencio, esperando. La ceremonia era larga, diseñada para maximizar la humillación y el terror. Entonces llegó el momento. Con una orden del inquisidor, el verdugo cogió una antorcha encendida. Caminó solemnemente hasta la pira y tocó la llama en la madera seca y empapada de aceite. El fuego prendió al instante, subiendo con un rugido hambriento, las llamas anaranjadas y rojas, comenzando a lamer los pies de Suri. La multitud se inclinó hacia adelante, en un silencio jadeante, esperando el clímax de agonía. Querían oír al demonio gritar mientras el fuego sagrado lo consumía. Era el sonido que necesitaban para sentirse seguros de nuevo en sus camas. Mientras las llamas subían por su cuerpo, Suri finalmente hizo algo que conmocionó a la multitud más que su silencio. Levantó la cabeza. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían arder con el mismo fuego que la consumía. Barrió la plaza con la mirada, haciendo contacto visual con la gente en primera fila, con los nobles en sus balcones, con los sacerdotes en sus estrados. Y entonces, según los testigos que contarían esta historia durante siglos, una leve sonrisa se formó en sus labios agrietados y quemados. No era una sonrisa de alegría ni de paz, sino una sonrisa de conocimiento, de un triunfo terrible que solo ella entendía. Y entonces las llamas la envolvieron y desapareció en una columna de fuego. Cuando el fuego finalmente se extinguió horas después, no quedaba casi nada más que cenizas y algunos huesos carbonizados. Una oleada de alivio recorrió la ciudad. El monstruo estaba muerto. El mal había sido purgado. Pero el silencio de Suri durante la tortura y aquella sonrisa final y enigmática dejaron una cicatriz indeleble en la psique colectiva de Cartagena. Habían destruido el cuerpo de la mujer, pero habían dado a luz inmortal a la leyenda de un demonio. Pensaron que estaban borrando una pesadilla, pero en realidad solo estaban enseñando a todos cómo contarla. La historia de la cocinera del diablo se convirtió en el cuento de terror definitivo de la región, la leyenda más sombría en un lugar lleno de historias sombrías. Su nombre fue usado por generaciones para asustar a los niños y para recordar a los adultos los abismos de maldad que pueden existir en el corazón humano. La casa de los Arévalo fue demolida, pero el terreno se consideró maldito y ninguna otra construcción se erigió jamás allí. Su nombre se convirtió en sinónimo de la venganza en su forma más primordial y aterradora. Para la élite colonial, la leyenda de Suri se convirtió en una advertencia práctica y escalofriante. Su historia sirvió como un recordatorio constante de que sus esclavos, por más dóciles y sumisos que parecieran, eran seres humanos con un punto de quiebre. Se convirtió en la personificación del peligro que acechaba no en los campos, sino dentro de sus propias casas. El recuerdo de su acto forzó a muchos amos a repensar los límites de su propia crueldad, no por un sentido de moralidad, sino por un miedo primario al tipo de monstruo que podrían crear si llevaban a alguien demasiado lejos. Para los esclavizados de Cartagena, la historia de Suri era un mito complejo y prohibido. No era una heroína a ser celebrada, pues su camino era el de la destrucción mutua. Sin embargo, su leyenda ofrecía una forma de catarsis sombría. Era la fantasía de venganza final, la prueba de que, incluso cuando se le quita todo a una persona, su familia, su identidad, su humanidad, todavía queda la capacidad de devolver el dolor de forma absoluta. Su historia era un susurro aterrador que decía que incluso el más impotente de los seres puede convertirse en la pesadilla de sus opresores. Así, el legado de Suri no fue el de una mujer, sino el de un concepto. Se convirtió en la respuesta a la pregunta: ¿qué sucede cuando la crueldad infinita se encuentra con el dolor infinito? Su leyenda es un cuento sobre la anatomía de la venganza, sobre cómo un ciclo de deshumanización genera inevitablemente una respuesta igualmente inhumana. Su historia no busca justificar, sino explicar el origen de un monstruo, mostrando que no nació de la nada,
sino que fue cuidadosamente cocido en el fuego lento del abuso diario. ¿Qué se necesita para transformar a una madre en un demonio? ¿Puede la venganza ser una forma de justicia, incluso en su forma más terrible? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las figuras más temidas e injustamente tratadas del pasado. Comenta justicia o venganza y dinos qué crees que representó su acto.